De una imagen de 4chan al gran cine de A24, la película de Kane Parsons que prometía una experiencia inigualable de espacios liminales, pero que cambia el misterio visual que tanto lo caracterizaba en YouTube por un drama tradicional cargado de diálogos y trauma psicológico. Hoy analizo por qué dar respuesta al laberinto infinito pudo haber sido su peor error. Este vídeo se va a dividir en dos partes. La primera sobre mi crítica, en mi opinión, sobre qué me parece la película, si me gusta o no y por qué. Y la segunda parte, que irá con spoilers, hablando sobre, analizando la película, sobre lo que quiere decir, sobre lo que significa, etc. Kane Parsons es un joven cineasta, primerizo en la industria cinematográfica, que parte de algo muy peculiar, una imagen de 4chan. Desata una serie de polémicas, de conversaciones en internet acerca de ese espacio que representa, o que más bien presenta, que muestra. La gente se pregunta qué son las backrooms, dónde están, cómo se forman, qué son, cómo funcionan, de dónde vienen. Pero a partir de esta semilla, Parsons empieza a descubrir o a investigar una serie de espacios, un mundo de posibilidades infinitas, visuales e ilógicas en su distribución y en su funcionamiento espacial, con escenarios completamente inventados, basado todo en esta imagen. Una cámara VHS recorre estos espacios en busca de una salida, una respuesta. Es una dimensión que podría descolocar a cualquiera que se base en el completo raciocinio. ¿Por qué alguien construiría esto de esta forma? Una backroom se define por espacios laberínticos, vacíos e infinitos. Lo primero que se me viene a la cabeza pensando en este término son espacios, cómo no, a cualquiera yo creo. Imágenes de todo tipo de estilos, de distribuciones, de colores, de formas, etc. Lo curioso es que estos espacios que se basan en escenarios que no existen, transmiten generalmente lo mismo: miedo e incertidumbre. A mí personalmente lo que siempre me transmite es curiosidad, una curiosidad insaciable por ver más de eso. Quiero deleitarme visualmente de estos espacios, quiero ver muchos niveles, y que cada nivel que sean más raros, que me hagan sentir peor cada vez. Por supuesto, las backrooms tienen una carga psicológica y mental tan fuerte que es prácticamente la gracia de estos espacios, de este mundo. Para mucha gente, y para mí también incluido, estos espacios son representaciones visuales y físicas de la salud mental, de desórdenes y caos mentales. La arquitectura es fundamental a la hora de transmitir, mediante los muebles, mediante la decoración, mediante la iluminación, el tipo de salud mental del que depende. O sea que las backrooms dejan de ser un simple espacio para convertirse en una fragmentación del cerebro, del pensamiento, de los traumas, de los miedos. Un viaje mental que se complica a medida que uno se corrompe a sí mismo y arrastra ese malestar a la propia psique del mismo sujeto. Es decir, la cabeza acaba traicionándose a sí misma, sugestionándose sola y jugando consigo misma. Un concepto curioso, ¿no? Pues Kane Parsons, un director primerizo de 20 años, explota todo este juego, todo este mundo mediante una serie de cortometrajes que se vuelven una completa viralidad en internet. Es un joven creador de contenido ya veterano en este mundo, porque ya de por sí, como digo, hace cortometrajes y trabaja por primera vez con A24, la mayor productora de cine independiente hasta la fecha, y convierte las ideas de este cineasta en una película de completo éxito, mezclando el cine psicológico con el cine independiente. A esta altura también se le añade Obsession, que junto con Backroom son las películas que marcan un antes y un después en el cine independiente y más de los youtubers. Pero de Obsession tenéis una crítica en metraje70.com junto con un análisis de la película con spoilers para comprender un poco la mentalidad de ver. Este fenómeno explota en internet y mucha gente empieza a interesarse, como dije al principio, por esto. A mí me basta con saber que hay niveles, que algo te persigue y que las cargas emocionales están presentes. Pero para mí siempre ha predominado antes el sentido visual que el emocional o el psicológico, cosa que responde a ideales propios. Pero es que realmente nunca he sentido incomodidad o miedo viendo estos espacios, sino más bien una curiosidad por saber por qué alguien diseñaría unos espacios así. ¿Qué te lleva a imaginar estos espacios en tu cabeza para recrear una imagen así? Uno de mis principales problemas con esta película parte de un tema importante. En su cortometraje de casi 100 millones de visitas, no hay casi diálogo. Incluso me atrevería a decir que nunca parte la cosa desde una base psicológica, sino más bien desde una dimensional, porque lo que observo es el descubrimiento de un universo paralelo e inexplicado por el mundo. Nunca he percibido entonces
de por sí un sentido narrativo, sino una serie de experimentos que se van desarrollando conforme y en relación a estos espacios. Pero cuando se anuncia la película, pues todo parte desde una premisa narrativa, con una estructura dramática, con unos personajes relacionados entre sí, y no solamente desarrollados desde su apartado psicológico, sino desde un punto de vista como siempre se ha visto en el cine, con su pasado, con sus vidas personales, sus miedos, etcétera. Es decir, características personificadas. Entonces me surge una pregunta: si el corto de casi 100 millones de visitas no necesita diálogos o una base puramente narrativa convencional, ¿por qué sí que hay que aplicarla ahora a la película? Para poder explicar todo este tema del miedo psicológico y emocional. Es lo primero que me descoloca de la película, incluso antes de haberla visto. Me refiero a cuando vi el tráiler. Es cierto que hay muchos más cortometrajes en los que sí hay una historia. Una persona que abre un portal y cae automáticamente en una zona de pasillos amarillos, o gente que acaba desapareciendo y apareciendo en las backrooms. Es decir, que desaparecen en la vida real y aparecen en estos sitios. Pero nunca hay una historia que esté protagonizada por una persona que tenga vida propia, tenga pasado, y que todo eso que rodea al personaje relacione o determine estos lugares. Lo que pasa es que mi principal negativa con la película parte más, como dije antes, de una diferencia entre intereses, porque lo que yo espero ver frente a lo que a mí me ofrecen no es lo mismo, porque yo lo que quiero ver es una exploración incansable de estos lugares. Quiero ver una infinitud de espacios, quiero hartarme de ellos, que era lo que quería desde un primer momento. Pero Parsons decide que todo el metraje se va a escenificar en los pasillos amarillos, dejando lo más interesante para mí, que son los demás espacios, para lo último. Me ha faltado precisamente lo que yo más anhelaba, que era esa ambición visual, esa ambición fotográfica, esa ambición escenográfica. Solo me ofrecen en su mayoritaria parte del metraje pasillos amarillos. He visto muy pocas piscinas, muy pocos edificios raros y no tanto una variedad de espacios muy distintos entre sí, lo que me lleva a pensar también que si esperaban hacer una exploración mucho más profunda y mucho más variada de estos lugares, pues seguramente todo se desarrolla más en la segunda parte. Pero bueno, Parsons decide omitir todo ese sentido para centrarse en su personaje, que está interpretado por Chiwetel Ejiofor, cosa que no es malo en sí mismo, porque permite que todo se desarrolle mediante complejos mecanismos emocionales y psicológicos que forman parte de por sí de la lógica de la película. Lo malo es que esa carga psicológica termina eclipsando la idea liminal de la que yo tenía tantas ganas de ver. Y si al menos los personajes me interesaran o me gustaran, pues por lo menos eso, ¿no? Pero es que ni tal. Me acabo cansando muy rápido de lo que me están contando, porque además el guión se repite hasta 3 veces en la película. Es muy reiterativa, muy repetitiva en sus diálogos, que además son pobres y muy simples, aunque de ahí se puede sacar un análisis de la hostia. La historia del protagonista no me importa, y eso es un problema grave, porque es precisamente la guía principal de toda la trama. Habiendo visto todos y cada uno de los cortometrajes que tiene Kane Parsons subido hasta el estreno de la película, primero observo que no hay diálogo con el mismo enfoque que en la película. Las explicaciones del origen de las backrooms, es decir, de las investigaciones del descubrimiento, qué están haciendo, qué planean conseguir, qué está pasando, etcétera. Lo que aporta mucha información. Y eso realmente sí se toca en la película, pero de forma demasiado leve. Por ejemplo, la presencia de los investigadores es tan poco que ni siquiera puede depender la trama de ese hilo narrativo. Es decir, me quita todo ese apartado de los investigadores y de Asing, que literalmente sale mencionada y mostrada en la primera secuencia de la película, pero quítame todo esto y la película cuenta exactamente lo mismo. Y eso para mí es un grave error. Aunque la película sí respeta el formato VHS, pero no se acerca ni de lejos a conseguir la ambientación que transmiten los cortometrajes. Ese enfoque experimental no existe, al menos del mismo modo en que se ven en los cortos. Toda la película responde a un estilo basado en planos largos, con un encuadre completamente abierto, que por supuesto es completamente necesario, porque coño, la mitad de la película tiene que ser descriptiva, y qué mejor forma de describir el espacio que con grandes angulares, porque son además espacios realmente atractivos.
diálogos, una música muy psicológica y muy onírica y un estilo muy marcado surrealista. Pero en los cortos no, en los cortos la música es distinta, es mucho más psicodélica, mucho más propia de espacios irreales, de universos que no existen. Los diálogos son muy distintos porque, por supuesto, aunque el enfoque no sea lo mismo, porque uno trata sobre investigaciones y otro sobre la vida personal traumática de otro, realmente los diálogos no están construidos de la misma manera ni siquiera. O sea, el vocabulario en los cortos es mucho más profundo y bastante más abstracto y más avanzado que en la película. Uno de mis principales problemas es comparar la película con los cortometrajes. Y es que lo hago porque literalmente la película tiene origen gracias a los cortos. Los cortometrajes tienen un enfoque de investigación, de experimentación abstracto y surrealista, y no tan narrativo como la película. Ojo, y no digo que esta narrativa convencional no me guste, porque de hecho, o sea, en el fondo sí, una vez que he asentado mis pensamientos. El problema es que pierdo mucho ese efecto ficción, ese efecto ficticio para una narrativa demasiado realista. Y yo esperaba un balance mucho más equilibrado entre ambos lados, ¿no? Entre ambos sitios, entre ambos enfoques. Porque creo que si algo hizo destacar los cortometrajes de Kane Parsons en un principio fue todo ese estilo de falso documental que aportaba no solo narrativamente, sino también en su estilo. Es que esa ambientación enriquecía mucho todo, pero en todos los aspectos. Con los cortometrajes siento un mal rollo real a veces. Muchas veces pienso que soy yo mismo el que está grabando ahí y que en cualquier momento algo me iba a pasar. Ha sido una especie de angustia no muy intensa, pero mucho mayor de la que siento con la película, porque con la película, incluso la segunda vez que la veo, me entra hasta sueño. En la película lo único que me hace saltar son los jumpscares. Hay uno en concreto que es Pitfalls, donde tengo verdadero susto y tensión, y ojalá haber vivido lo mismo peor en la película, pero no. Me hubiese gustado ver algo más como la cinematografía de Overflow, que no digo que Parsons no sepa hacer las cosas bien, ¿no? Que coño, él ha dirigido una película, yo no. Pero me fastidia ver algo que no esperaba ver de esa forma. Inclusive hay viajes en el tiempo en los cortometrajes. Damage Control, la referencia. Lo peor de todo es que he visto en internet que se ha anunciado una segunda parte, aunque no está completamente oficializada, pero que Kane Parsons en teoría está en charlas para discutir una segunda parte, lo que quiere decir que seguramente lo que no he visto en la primera lo vaya a ver en la segunda o peor. A mí que intenten venderme la moto, pero para mí Backrooms se ha convertido, en vez de cine de autor, en cine comercial, porque la película podría haberse perfectamente convertido en una obra de 2 horas y 20 y ser mucho más rica en todos los sentidos, en todos los aspectos, que una película de 1 hora y media para dar paso a una secuela. Puede ser también que yo sea algo conformista y que me queje de todo lo que me dan, porque aunque la película no me haya gustado mucho porque no veo lo que yo quería y los cortometrajes tampoco que me fascinaran, aún así hay uno, Found Footage 3, que despliega una exploración muy profunda, con tanto sentido y tanta fuerza estilística, de concentrar 2 o 3 espacios en muy poco tiempo, porque al final veo de todo menos espacios liminales de verdad. Incluso la interacción entre personajes en este cortometraje me parece brillante. Uno no sabe dónde está, escucha voces de gente que no ve físicamente, aunque hay una escena en la película que sí pasa esto, pero ni de coña consigue el mismo efecto en mí que el corto. Parsons tampoco elimina el factor psicológico de la película, ni mucho menos, ¿no? De las backrooms, porque además funciona como una alegoría de la salud mental, de la autoculpa, del autoconvencimiento, de los recuerdos que no permanecen muy bien y que se corrompen con el tiempo. Y Chiwetel Ejiofor es un buen actor y consigue que me olvide un poco de toda esa decepción que me provoca la película. Me creo sus pensamientos, sus sentimientos, sus problemas. Es el medio perfecto para desarrollar la historia de Parsons. Lo malo llega con Renate Reinsve, cuya preocupación no soporto a pesar de que su actuación me gustó mucho en Valor Sentimental. Ni siquiera hablo ya de su papel, que francamente me da igual, sino de su forma de actuar frente a la cámara. Es desesperante escucharla suspirar todo el rato. A mí me gusta el cine experimental, el cine surrealista y lento, pero si de antemano se sabe que el ritmo va a ser muy lento porque la gente tiene que caminar lentamente explorando estos espacios, lo peor que me puedes hacer para alguien que ve la película por primera vez sea utilizar planos tan largos y más subrayado con monotonías espaciales, o sea que me reacomodo más de una vez al asiento, suspiro, miro la hora y me pregunto cuánto queda. Lo bueno es que cuando la película se puede ver ya desde casa, puedes volver a verla y puedes volver a dar una oportunidad y sobre todo leer entre líneas lo que dice la película. Por eso a partir de ahora lo que escucharéis será un análisis de la película, de la visión que yo le doy, no, de la lectura que yo le doy a la película, con spoilers explicando qué significa cada escena
o qué puede significar cada escena, porque una cosa es lo que yo opine y otra cosa es lo que es la película. ¿Resulta intrínsecamente negativo el aislamiento? Esta respuesta depende más de la filosofía de cada individuo, aunque la cuestión radica más en comprender el origen de esta soledad. ¿Nos aislamos por miedo a infligir daño a los demás, por complacencia individual o por una falta manifiesta de la capacidad por relacionarnos con los demás? Este dilema constituye el primer conflicto que afronta nuestro protagonista, Clark, que previamente ha sufrido una ruptura, una separación con su expareja Bárbara. Según lo que relata en terapia, ella lo expulsa del hogar por un enfrentamiento originado por un vaso roto. No obstante, el punto de quiebre de esta situación no es el vaso quebrado, sino la cadena de acontecimientos que surgen a partir de este evento. El personaje ya en un primer momento admite haber llegado ebrio del trabajo a su casa. Es una circunstancia que no solamente es mala ya por el simple hecho de llegar ebrio a casa, sino por la mentira que construye conforme va relatando este suceso. Afirma haber permanecido en el trabajo cuando en realidad estaba consumiendo alcohol, minimizando una cantidad de bebida que con toda probabilidad iban a ser más de 2 cervezas, como él afirma. La disputa escala intensivamente conforme él empieza a comparar destructivamente su vida con la carrera universitaria de su expareja. Le increpa que él asume toda la carga financiera del hogar, mientras ella es incapaz de culminar sus estudios por una falta de capacidad. La terapeuta le afirma que esa forma de hablar es muy cruel, y más tratándose de su expareja, a lo que él se escuda bajo la honestidad. Esto me lleva a pensar que muchas veces se considera la sinceridad como una forma de actuar fríamente, con extremismo o con falta de tacto. Entonces me hace preguntarme una cosa conforme veo esta escena. ¿Se trata de una falta de sensibilidad por parte de quien expresa la realidad, o más bien su realidad, o bien se trata de una susceptibilidad por parte del receptor? También existe la posibilidad de que la postura del que se queja de la situación, diciendo que la otra persona es demasiado sensible, peque de una falta de tacto excesiva. En el discurso del protagonista, la responsabilidad jamás recae sobre sus propias deficiencias, sino sobre la figura que él percibe como el origen de todos sus males. Se siente frustrado porque es un vendedor de muebles y no un arquitecto, y su anhelo frustrado de querer ser lo que no es lo lleva a culpar a la otra persona, recriminándole su falta de apoyo y atribuyéndole la culpa de su estancamiento personal. Una actitud que puede evidenciar una patología severa, la incapacidad sistemática de reconocer los fracasos propios, desplazando siempre ese fracaso a los elementos externos a tu vida, desplazando esa responsabilidad a los externos. Son estos elementos los que configuran el perfil psicológico que se va a tratar en Backrooms, porque estos sucesos que se están explicando ahora mismo van a conformar todo lo que constituye el reflejo de lo que originan estos sitios, ¿no? Estas Backrooms, estas disfunciones emocionales, tanto en el entorno íntimo como en el externo. Clark se nos presenta como un personaje desdichado, muy desfavorecido por el destino, cuya afectividad se canaliza mediante impulsos violentos y agresivos. Esta conducta, más allá de todos los matices morales, representa un riesgo latente para la convivencia en sociedad, siendo el aislamiento una consecuencia directa de este comportamiento, aunque él lo ignora, pero terminará de comprenderlo cuando se adentre por estos laberínticos lugares que a su vez están originados por su propia salud mental, por su propio subconsciente, o bien optará por toda la negación que ha estado manteniendo durante los momentos previos a la película. El perfil de Clark, como digo, queda definido en los 15 primeros minutos de película. Su lenguaje corporal y verbal delata que él es el único culpable de toda su desdicha. Lo que pasa es que él no quiere reconocerlo. Es un disconforme, moviéndose con una rigidez motora orientada a reprimir esos impulsos emocionales que son inminentes. Esto se ve muy bien en la escena del ratón, cuando están revisando la luz del establecimiento y una de sus empleadas le dice que hay ratones en el establecimiento, a lo que él le dice que hay que matarlos. Ella le responde que solamente han matado a uno y él, a su vez, contesta que con uno solo no se soluciona el problema. Esto no
le otorga para nada alivio a Clark, lo que quiere decir que esta persona necesita y requiere de un control absoluto para estar sereno mínimamente. Por si fuera poco, esta escena después se intercala con un anuncio de televisión que explica muy bien el problema que está siguiendo este personaje. Le cuestiona la soberanía de su propia existencia y lo incita a traspasar la pantalla. En este caso se simboliza con una pantalla de vidrio que rompa ese cristal para tomar las riendas de su propia vida, de su propio destino, recordándole que siempre hay una oportunidad para la redención. Y es precisamente lo que Clark necesita: un borrón y cuenta nueva para comenzar otra vez desde cero, para ejercer la arquitectura y reestructurar por completo su vida personal. A la vez resulta irónico que el espacio donde sucumbirá se podría considerar como la pesadilla de cualquier arquitecto. Además resulta de interés que este personaje, que es el protagonista, no es el único que necesita una reestructuración de su vida personal. También está la propia terapeuta. Tras contemplar este anuncio de diseñar tu propia vida y de tomar otra vez el control de ella, su mirada se posa en uno de los objetos más significativos de su propio pasado, una marca de cemento en la que se ve su mano. Y si recordamos, una de las primeras secuencias de la película es la demolición de su casa y ella pues posa la mano sobre el cemento recién puesto. Es incapaz de desprenderse de su propio pasado y abrirse a nuevos horizontes. Un elemento que requiere sí o sí que rompa con los traumas suyos que han conformado su vida pasada. Por supuesto, esto conforma una línea irónica entre el protagonista Clark y esta terapeuta, porque ambos realmente tienen traumas con sus vidas pasadas y tienen que afrontar los hechos ahora mismo. Ahora, ¿qué representan exactamente las backrooms? Para una amplia corriente conceptual, constituyen espacios donde los recuerdos yacen distorsionados y alterados por el devenir del tiempo, manifestándose como memorias mal procesadas. De hecho, la película explica explícitamente este concepto de tal forma. Define la conciencia como un estado en constante cambio, donde la falta de madurez y entrenamiento emocional se erigen muros mentales como defensa hacia el mundo exterior, básicamente como un mecanismo de defensa. Esta afirmación resulta fundamental porque demuestra la completa ausencia del control de la psique. Es una mente desprovista del control, transformando todos estos pensamientos y todas estas emociones en una propia cárcel que, por supuesto, transforma, condiciona y distorsiona la realidad frente a la percepción. Encasillarse en una visión personal es un error fatídico. Y Clark, como no, encarna este fenómeno. Su inestabilidad lo lleva a los extremismos de sus percepciones, quedando atrapado en un solipsismo donde el sentimiento invalida la razón. El hallazgo del acceso a las backrooms por parte de Clark confirma su condición como caso perdido. Se encuentra encerrado en su propia maraña de convicciones y conflictos internos. Su única vía de salvación posible era un acto de voluntad propia por querer salir de ahí, por no caer en ese abismo. Pero en estos casos, cuando la persona que requiere ayuda no la pide y se niega a aceptarla, es imposible de ayudar. Y las backrooms pues son como una forma arquitectónica de representar este caos mental del protagonista. Mobiliario dispuesto de forma alocada, traspasando paredes, traspasando techos, traspasando el suelo. Todo sigue un orden ilógico. Galerías absurdas que desembocan en callejones sin salida, escaleras suspendidas a ningún sitio y muros que fragmentan espacios sin coherencia alguna. De hecho, en una de las escenas hay una señal de stop que está escrita al revés, que es como simbolizando, o bueno, más bien está advirtiendo a Clark que no pase por ahí, porque es su perdición. Y el cadáver del ave pues presagia su trágico destino. Pero como no, el personaje tiene que coger por donde todo le dice que no pase. Pero a pesar de todo esto, realmente sí existe una tentativa por querer escapar de esta espiral. Clark entabla una conversación con su psicóloga, o sea, con su terapeuta, acerca de estos espacios. Quiere buscar en ella una validación racional, que le confirme, por supuesto, que no está loco. Pero esta persona, esta terapeuta, es incapaz de encontrar más bien un raciocinio en estos argumentos, explicándole que pueden ser fantasías suyas. O bueno, no explicándoselo, pero sino dejándoselo caer. Son
son situaciones carentes de lógica. Pero en este punto el protagonista ya pierde todos sus puntos de apoyo, y de hecho el más importante, que era ella. Asimismo, Clark llega a confesar incluso su propia desorientación. No sabe qué son esos sitios, no sabe cómo sentirse al respecto, a pesar de sí percibir una cierta curiosidad por saber qué esconde ese mundo. No está controlando su propia cabeza. Y al ser la mente propia de cada individuo inaccesible para el resto de personas, esta terapeuta por supuesto no puede comprender del todo lo que está expresando esta persona. De hecho, ella misma le deja caer que posiblemente está sufriendo las consecuencias de unas horas sin alcohol, es decir, el síndrome de la abstinencia. Pero él se niega a aceptar dicha correlación, como quien deja la droga un par de días y dice que está perfecto. La necesidad compulsiva que tiene Clark por arrastrar a los demás personajes a su propio mundo, y no porque quiera hacer el mal, sino porque quiere comprender qué son estos sitios, quiere comprender lo que está viviendo, y para eso pues comete el error de arrastrar al resto a su propio desorden, a su propia catástrofe mental. Es un reflejo de la peligrosidad que implica el arrastrar inocente a un mundo lleno de adicciones y conflictos que lo único que puede deparar es un destino fatal para cualquiera que se adentre ahí, quiera o no hacerlo. Podría considerarse como el equivalente a incitar a otra persona a consumir una misma sustancia. De hecho, para reafirmar esta síntesis de la idea, es el mismo Clark que le ata una cuerda a uno de sus empleados para ayudarle a bajar por una de las rampas de las backrooms. Literalmente está incitándole a bajar el primero con una cuerda. O sea, la cuerda evidentemente funciona como una forma de rescate provisional en caso de que pase algo. Pero mi pregunta es: ¿por qué no bajas tú primero, Clark? ¿Por qué tienen que bajar los otros dos? ¿Por qué Clark no asume el riesgo de ser el primero, el encabezamiento del grupo, si han ido por ti mismo? Destituirse como líder del grupo y pasarle esa responsabilidad a su empleado es una forma de no cargar con la culpa propia en caso de que ocurra algo, y como un acto simplemente de cobardía. Y aunque en el primer encuadre no se vea tampoco tan nítido, sino que se vea más bien como una especie de sugerencia de la silueta, vemos una figura reconocible, que es la figura del Capitán Clark. ¿Y quién conforma la figura del Capitán Clark? Por supuesto, al principio el propio Clark. Él es el pirata, él es el monstruo de su propio mundo. Pero más adelante se verá que es como la peor versión de él, la versión más desconstruida, más abstracta, más hecha mierda, más catastrófica. Es una personificación de sus miedos y de sus traumas. Su mente ha quedado confinada en el espectro de sus errores. Está atrapado en un bucle temporal que se basa en las consecuencias de todas sus desdichas y de todas sus decisiones mal tomadas. Y por supuesto, como no, esta cuerda tiene que llevar a un plano triste, ¿no? Bueno, plano triste, un plano malo, un plano catastrófico, un plano desastroso. ¿Por qué? Porque la cuerda no solo arrastra a uno de ellos. Como digo, se reafirma otra vez la idea de encabezar, de arrastrar al resto a tu mierda, ¿no? A tu mundo. La cuerda siendo tirada por este ente. Lo mejor de esta escena, lo mejor síntesis de la idea es no solamente cómo cae este empleado, sino cómo arrastra también la cama, no solo empujando a uno, sino empujando a los tres. Vuelvo a decir, es la afirmación de la idea de que arrastrando a uno, siendo uno el problemático del grupo, es decir, el de las adicciones, y llevando al resto a su mundo, es como provocar siempre daños colaterales, algo implícito. Da igual que trates de salvar a alguien, que si lo arrastras a tu mundo, un mundo que ni siquiera controlas tú, ¿cómo vas a salvar al resto? Por supuesto, de no haber penetrado en la mente de Clark, estos dos empleados podrían estar a salvo, pero terminaron sufriendo las consecuencias del peligro. Un peligro que ni siquiera ellos buscaron, sino que provocó él mismo. Cuando las diversas líneas argumentales convergen entre ellas para dar una resolución, se produce una eclosión narrativa que es de gran satisfacción. Hay una escena que me recuerda mucho a uno de los cortometrajes que previamente he criticado. En esta escena, Clark se encuentra en una zona de piscina y está escuchando la voz de su empleada. Pero, a pesar de que la escucha, no la ve, no sabe dónde está porque físicamente no está con él. Está a través de la pared. Una pared que para él es opaca, pero que para la otra parece ser un cristal. Y la joven le pide claramente que rompa el cristal, se lo pide a él, o sea, que traspase la barrera para salvarla, para ayudarla.
¿Y os acordáis de qué elemento recurre a esta simbología? El de romper el cristal para tomar un nuevo rumbo, para salvar tu vida. ¿Os acordáis del anuncio de televisión de antes? Pues aquí se vuelve a simbolizar. Tiene que asumir el control, tiene que abrir las vías a una resolución. Y ya no depende de él mismo únicamente, sino que además está en juego la vida de su empleada. Necesita romper una barrera que ha levantado su propia mente a través del miedo y la frustración. Debe abandonar ese estado para evitar una catástrofe inminente. Ella tampoco puede hacer mucho porque no es su sitio, no es su cabeza, no es su desorden. Depende completamente de que la otra persona dé el paso importante. Ella aún no está familiarizada con ese entorno hostil y tampoco lo va a estar. Y como no, como resultado de ser incapaz de controlar su propia psique, no es capaz de tirar esos muros que él mismo ha levantado, no solo arruina su propia vida, sino que además acaba con la de ella, quiera o no hacerlo. Porque claro, él también querría salvarla, pero no era del todo consciente del verdadero problema. Y esto se ve cuando él mismo le pregunta a la chica si está viendo un pomo, si ve alguna abertura, etc. Y aunque es un intento inútil y tonto para él, porque no está viendo ningún orificio ni ninguna entrada que pueda ser una puerta y le está pidiendo un pomo, ya se está viendo como una intención mínima de no solamente salvarse a él, sino que además ayudarla a ella. Y alguna vez seguramente hayáis conocido a alguien que esté sumergido en su propia ceguera, que dice no encontrar salida, cuando el exterior, los individuos externos, estáis viendo claramente que tiene una salida muy clara con la que puede salvarse a sí mismo, pero él, como está ciego en su propio mundo, no lo ve. Por supuesto, cuando el ente entra en escena, significa tanto la perdición de él como la de ella. La siguiente secuencia se introduce mediante una casa de aparente abandono. Y aquí Parsons juega bien al introducir, o más bien a contextualizar al espectador en la película, para saber qué estamos viendo, porque el siguiente plano es un plano detalle de un bote de clorpromazina, un fármaco antipsicótico prescrito para la esquizofrenia. Y aquí pues me surgen varias preguntas. ¿Qué criterio define la frontera entre la cordura y la locura? ¿Quién tiene el juicio suficiente para declarar el estado de lucidez de una persona? O sea, claro, más allá de los estudios, de las investigaciones, de las cualidades que presente la persona, etc. Aquí la narrativa se divide en dos partes. Una en la que hemos visto hasta ahora, que es la parte de Clark, y ahora pues se nos desarrolla una subtrama que va más acorde con la infancia de la psicóloga. En el hogar de su infancia, el cristal de su salón permanece completamente oculto y tapado por periódicos. Una sugerencia que puede indicar que la madre de esta chica, o sea de Mary, puede sufrir una patología similar a la de Clark. Permanece reclusa en su propio universo, y al igual que el protagonista, que se niega a mirar más allá de sus propias convicciones, esta madre se niega a observar a través del cristal, que de nuevo puede ser perfectamente la simbología del anuncio. No quiere encarar la realidad, es abordar la misma razón pero desde lugares diferentes. En esta misma escena es la niña quien intenta ver a través de los huecos que dejan los periódicos en el cristal, quiere ver a través de esa pantalla, quiere comprender la amenaza y abrir la ventana. Y de hecho lo intenta, pero la madre limita esa capacidad de libertad bajo una amenaza que desconoce. Le dice que es un entorno hostil y que hay presencias amenazantes. Poco después hay un vehículo que irrumpe la escena y destroza toda la fachada principal. Es la ruptura de la espiral del pasado. Y esto se reafirma perfectamente con el siguiente plano, que es Mary despertándose. Y atención aquí al detalle, porque es lo que conecta todas las ideas y lo que da profundidad a esta escena. Tiene encima un libro que se titula Clinical Judgment Under Uncertainty, es decir, el juicio clínico en situaciones de incertidumbre. A diferencia de Clark, Mary ha adiestrado su mente, se ha entrenado emocionalmente, ha adquirido la capacidad de mantener un criterio en momentos de estrés, en momentos de incertidumbre, lo que ha permitido, por supuesto, derribar las barreras mentales que él ya tenía sobre su propio pasado, que de nuevo referencio la fachada rota de la casa mediante el vehículo. Es el perfecto ejemplo de cómo se juega con la simbología, cómo se juega con la narrativa, con el montaje y la dirección. Es una evolución de un personaje que ha salido en 3 ocasiones y ha tenido muchísimo contexto y muchísimo proceso de escritura, no proceso de escritura, pero sí desarrollo profundo, emocional, para indicarte que hay un personaje
que se ha entrenado a diferencia de Clark. Hay un afinamiento del autocontrol. Es importante saber controlar nuestras mentes, nuestras cabezas. Por supuesto, Mary adopta esta nueva postura psicológica para ayudar y auxiliar a Clark, porque en el pasado no pudo hacerlo por incomprensión. No hace falta saber que esta persona, bueno, que Mary, no es que se diera cuenta de que estaba equivocada, pero se dio cuenta de que había manera de comprenderlo y de ayudarlo. Aunque vacila un momento antes de entrar porque sabe que lo que va a afrontar va a ser complicado de cojones, porque además no es su entorno, igual que le pasó a la empleada. No es su sitio, no sabe controlar ese lugar, porque no es su cabeza. Pero igualmente ella decide hacerlo, ¿cómo no? Además que tenía que hacerlo porque si no, no habría película. Por supuesto, Mary halla a Clark en un estado de completa degeneración mental, de completa degradación moral, consumido por su propia destrucción psicológica. Las secuencias posteriores ilustran perfectamente este proceso de corrupción interna. Estas secuencias comienzan con el ingreso a un hospital psiquiátrico por parte de la madre de Mary, una figura calificada de demente por la sociedad, o bien una persona que no obtuvo ayuda cuando la necesitó. La narrativa pasa a la síntesis de una backroom. La vivienda familiar colapsa sobre sí misma. La estancia en la que se desarrolla el trágico pasado de Mary en la infancia ahora se convierte en un cuarto amarillo, deprimente y opresivo. Y ahora Mary se encuentra en la misma encrucijada filosófica que Clark. Hay una advertencia en la película, en voz en off, que indica: una mente no entrenada puede perpetuar ciclos, hábitos y patrones de conducta que hacen que uno gire en espiral, replicando los mismos problemas y las mismas soluciones de forma recurrente por ser la única vía neurobiológica de menor resistencia. Es decir, que no hay suficiente oposición para enfrentar a estas problemáticas. La mente actúa como el principal adversario del individuo, que intenta avanzar sin romper las inercias del pasado, aferrándose también a soluciones que realmente no aportan en vez de cambiar la rutina y transformar los desequilibrios psíquicos. Hay una apelación de Mary a Clark que dice: déjame ayudarte antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto, es un arquetipo muy recurrente cuyos desenlaces suelen ser siempre trágicos, dado que el individuo que está afectado principalmente está atrincherado en sus propias convicciones y es incapaz de aceptar auxilio. Pero la situación alcanza su punto de no retorno cuando Clark admite que le gusta estar en esa situación y que es feliz dentro de su propio caos. Así que por supuesto, a partir de aquí cualquier intento de ayuda tanto interna como externa es inútil, a lo que ya Mary le responde con total sinceridad la verdad. Todo lo que le ha producido un malestar a este hombre es todo por culpa suya y es absolutamente incapaz de ceder la razón, aceptar que la culpa es suya. Y es cuando ya esta mujer le dice que no puede hacer nada por él, que él es el que tiene que dar el paso. Ella no puede hacer magia, no puede salvarlo de su propia situación. Él tiene que ser su propio héroe. Él está encasillado en que no, que él de ahí no sale. Ya está completamente normalizado esa forma de vivir. ¿Para qué querría otra cosa? Y es una situación que podría ser respetable si solamente se limitase a lo individual, es decir, no afectar al resto, permanecer en tu propio infierno sin tener que introducir a externos que no tienen nada que ver con eso. Y aquí viene uno de los momentos más, no trágicos, pero sí más terroríficos de la película. Es cuando emerge el ente, la versión más abstracta, más desagradable, más traumática. Es cuando colapsa todo lo peor de este hombre en este ente. Es el desenlace definitivo. Y digo definitivo porque el siguiente desenlace, que es realmente el final técnico del metraje, es no malo, pero no cuenta nada tampoco. El clímax viene, o sea, cuando la película rompe emocionalmente, es cuando este ente, que es la peor versión de Clark, lo mata con sus propias manos. Es decir, Clark muere por su propia naturaleza corrupta. Y aquí Mary emprende la huida, porque ¿qué va a hacer ahí? Pero durante la retirada pues se jode la pierna yendo a través de sofás puestos en una sala, lo que se relacionaría con efectos inevitables de una evasión, la secuela. Y en el enfrentamiento final con la peor versión de Clark es cuando Mary hace uso, ¿no?, cuando pone en práctica su entrenamiento mental, ¿no?, su gestión emocional. Su cabeza está en orden, emplea la huella marcada en el cemento para destruir un monstruo que ni siquiera le pertenece a ella. Y esto consolida uno de los avances más profundos de la película. Ha sido capaz de trascender su historia, de borrar su pasado con tal de salir de ahí, cosa que Clark jamás pudo hacer. Bueno, pudo hacerlo, pero no quiso. Lo más triste es ver que aunque Mary tomara esta decisión tan arriesgada, todavía siguió presa de esa cárcel perpetua. Ella misma cae presa de su
propiamente, aunque realmente al final puede tener diferentes versiones, ¿no? Diferentes interpretaciones, pero para mí la más lúcida es esa. Mary cae en su propio desequilibrio, es decir, la ilusión de haber escapado es simplemente un espejismo. Sigue atrapada en las backrooms, pero esta vez ya no es en la mente de Clark, sino en la suya propia, lo que hace que toda esta trama principal conecte directamente con la subtrama de Async, lo que también puede sugerir que Mary sea una simple rata de laboratorio, tirando más hacia una ficción argumental que a un realismo dentro de la historia, que por cierto iba muy bien con esa completísima construcción psicológica y mental sobre el autocontrol de uno mismo, pero deciden tirar más por la ficción, supongo yo que para intercalar con otra secuela que tire más por otros enfoques, pero bueno, a pesar de, en mi opinión, inconsistencias técnicas, la propuesta funciona increíblemente bien como un ejercicio de introspección. El foso que puede cavar en nuestras conciencias pueden ser lo suficientemente profundos como para replantearnos, hacernos un esquema a nosotros mismos, de realizar sistemas de ejecuciones y creencias, aunque puede no resonar en todos los espectadores. Por ejemplo, en mí no resonó mucho la primera vez y tampoco mucho la segunda, pero a aquellos estudiantes de ciencias sociales y del comportamiento humano puede ser un contenido, una tesis muy valiosa para comprender un poco cómo funciona el ser humano. Si la película la tuviera que volver a calificar después de una primera visión, no me gustaría más, porque de por sí la película no es que me encante, pero sí es cierto que es mucho más profunda de lo que yo esperaba, ¿no? De lo que yo vi en una primera parte, o sea, en una primera vez. Pero como en todas las películas, cada quien puede tener su visión de la película. O sea, yo lo que puedo opinar es A y el resto B, otra gente C, etc. O sea, que la película puede ser un ejercicio interesantísimo de comprensión humana, pero tampoco es que sea la mejor en cuanto a objetivos similares, o sea, en cuanto a este objetivo. Pero dicho esto, yo soy Chris y esto es Backrooms.